Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Inmaculado corazón de María. Sea la salvación mía. Glorioso patriarca San José. Ruega por nosotros. Asiento. Tenemos eso para... Si me oyen bien. Que me escuchan bien, ¿verdad? Bueno, pues ya que estamos en un día tan especial, un día muy interesante porque quizá al ser fuera de la fecha nos hace pensar en cómo viviría la Virgen Santísima fuera de la fecha. Porque claro, el día es el 25 de marzo. Bueno, el día según la celebración litúrgica, ¿verdad? Pero claro, después de que ya se apareció el ángel, quizá a veces ya no pensamos en el resto, ¿no? Y la Virgen Santísima sí, en su vida ordinaria, con sus lechugas, con sus zanahorias, ir a buscar el agua al pozo, y hay que empezar a preparar la casita con todo lo que le va a pasar, ¿no? Con José, etc. Entonces, miren, esto nos hace pensar, ¿no? Después de unos cuantos días de que María ha recibido el anuncio del ángel, cuando ya el Verbo se ha hecho carne en sus entrañas, yo me imagino que muchas de ustedes, las que se han quedado embarazadas, pues supongo que los primeros días, en primera semana, los primeros 15 días, ni se enteran de nada. Ya empiezan los síntomas más tardecito, ¿no? Pues sin embargo la Virgen Santísima sí sabe que se ha quedado embarazada y de quién ya empezará a sentir síntomas, ¿no? Pero es una bonita meditación, pues ver cómo la Virgen Santísima, esa gracia tan extraordinaria en ese silencio que tiene que vivir ella, porque no está como loca manifestando a todos los sitios, ¿no? Soy la elegida, haciéndose fotos con los dedos así, ¿verdad? Y selfies por aquí y por allá. ¿Cómo viviría esa profundidad? Creo que esto es una gracia muy grande que tenemos este año de poderlo celebrar de esta manera, ¿no? Así que nos identificamos con ella. Y ya que estamos ahí, vamos a hacer algunas aportaciones, ¿no? Desde la Sagrada Escritura, de este pasaje especialmente, haciendo como una especie de excursus, rompiendo el esquema que llevamos, porque lo que nosotros estamos estudiando es el cuarto mandamiento, ¿verdad? Pero como siempre, el modelo de familia es María y José, porque de Adán y Eva no salió tan bien ese modelo, ¿verdad? Sin embargo, María y José fue la perfección de Dios, ¿no? Pues creo que podemos un poquito andar en este temita en el día de hoy. Vamos a ver lo que nos da tiempo. Miren que nosotros encontramos dos anunciaciones en referencia al Mesías. Está el Evangelio de San Mateo y está el Evangelio de San Lucas. Como ustedes saben y han echado la Santa Misa, ¿no? El Evangelio que se ha leído ahí es el de San Lucas, porque directamente es a María Santísima. El de San Mateo nos anuncia que María está esperando el niño, pero es un anuncio que el ángel da a José. Parece que en María, o sea en Lucas, el anuncio es directo, el ángel habla directamente con María, y con el caso de José, según nos dice ahí, es en sueños. Bueno, vamos a dejar el tema de José para otro lado, porque estamos con María, y vale la pena un poquito darse cuenta de todo el pasaje, el capítulo primero del Evangelio de San Lucas, porque es ahí donde se nos narra, pero no empieza con eso San Lucas. San Lucas empieza con un precedente, y el precedente es San Juan Bautista. Entonces hay un anuncio a San Juan Bautista y hay un anuncio a María, un anuncio del nacimiento de Juan Bautista y un anuncio del nacimiento de Jesús. El anuncio de Juan Bautista empieza en el versículo 5
y acaba en el 25, y el de Jesús, el versículo siguiente, el 26 hasta el 38. Entonces, el de Juan el Bautista, del 5 al 25, capítulo primero, obvio, y el anuncio de Jesús es también el capítulo primero, el versículo 26 hasta el 38. Hay cosas muy bonitas, yo creo que vale la pena que lo leamos, porque la palabra de Dios siempre va bien leerla. Entonces, no sé si alguno de ustedes puede buscar el primer anuncio, el de Juan Bautista, y a continuación vamos a leer por otro de ustedes el anuncio del ángel a María Santísima de la gran noticia, ¿no? La gran buena nueva. Así que... Es San Lucas, ¿vale? San Lucas, ¿verdad? Sí, San Lucas capítulo 1. Puede empezar. Por favor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Sucedió que mientras oficiaba delante de Dios en el grupo de su turno, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera en oración a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre, y convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira, por no haber creído mis palabras, que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que tardara tanto en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles, y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo. Una vez cumplidos los días de su servicio, se fue a su casa. Días después, concibió su mujer Isabel y estuvo durante 5 meses encerrada, diciendo: esto es lo que ha hecho por mí el Señor en los días en que se dignó quitar mi oprobio entre la gente. Muy bien, tenemos todo el pasaje del anuncio del ángel a Zacarías, que finalmente nos revela quién es ese ángel, es Gabriel. Parece que se pone un poquito enfadadito: yo soy Gabriel, A ver, escucha bien. Y le da su reprimenda. Ahora tenemos el anuncio de María, ¿no? Que ya verán que es mucho más lindo, ¿no? Pero muy lleno de detalles. Vamos a leerlo, aunque lo hayamos escuchado hace un ratito, pero así vamos reteniendo un poquito las cositas de la palabra de Dios. ¿Quién se anima a leer del 26 al 38?
sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha conseguido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Desde luego es llamativo que cuando nosotros cogemos los dos anuncios y los ponemos uno frente al otro, así como leyéndolos en paralelo, vamos a encontrar muchas cosas afines. Por ejemplo, fíjense que los dos empiezan con una presentación. El de Juan el Bautista tiene que presentar al papá, que es Zacarías. Luego habla también de la mamá, de qué estirpe viene, como ustedes pueden comprobar ahí en el texto. Y cuando está hablando Lucas del anuncio de Jesús, entonces presenta a María, la doncella, ¿no? Y habla de un poquito lo que es ella. Nos describe, nos presenta un poquito cada quien. Después nos sitúa el ángel a Zacarías en el templo. El templo es el lugar más sagrado que hay en Israel, desde que ya se construyó en los tiempos de Salomón y posteriormente después del destierro. Pero, curiosamente, cuando se nos habla de María, la aparición del ángel es Nazaret. Pero si nos damos cuenta, Nazaret en el mapa de Palestina no queda hacia Jerusalén, sino que queda hacia el norte. Y el norte es lo que se llaman ellos el lugar de los gentiles, lo cual llama mucho la atención porque sé que tal diferencia, ¿no? O sea, el templo y el lugar de los gentiles. En el versículo 6 ya nos habla de quiénes son Zacarías e Isabel, que son justos. Son justos. Ese testimonio es muy interesante porque en este sentido el ser justos significa el ideal de la religiosidad que se puede alcanzar en el Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando nos habla de María, versículo 28, nos dice que es la llena de gracia. A nosotros ya no nos asombra escuchar unas palabras en griego, que también las ha hecho populares el Papa San Juan Pablo II en sus catequesis al respecto, que es la palabra kecharitomene. Cuando nosotros escuchamos esa palabra, en medio, en el centro, está la palabra charis, y charis es gracia. El estar en gracia, en griego sería charis, ¿verdad? Charis. Que charitomene es un participio que está en femenino, por tanto solamente puede hacer referencia a María Santísima, a esa mujer, y cuando tiene la partícula que delante, eso significa que es una gracia reduplicativa, que normalmente nosotros la traducimos como llena de gracia. Llena de gracia, un poquito más así estirado sería muy favorecida por Dios, etc., ¿no? Finalmente, claro, la expresión de gracia todavía no está tan revelada, ¿no? Pero ya María
la presenta así el autor, la presenta así. Pero no es una presentación del autor, no es que San Lucas está diciendo, mira, te presento a María que es la llena de gracia, porque esto ya son palabras que dice el ángel. El ángel la ve así, lo cual esto es digno de atención, porque una cosa es lo que los hombres podemos apreciar de un alma, que es bien poco, y otra cosa es lo que un ángel puede apreciar de un ángel, de un alma, de un espíritu. ¿Por qué es tan importante esto? Porque es que un ángel no le llama la atención la belleza de un humano. Solamente le llamaría la atención porque es belleza de Dios, ¿verdad? Porque ha salido de las manos de Dios, pero no en el sentido humano de la palabra, ¿cierto? Ahora bien, la belleza de un espíritu, sí, eso le llama la atención. Sobre todo él, que es un arcángel y está acostumbrado a estar delante del trono de Dios. Entonces, cuando llega a donde María, claro, le llama la atención María, ¿no? Porque está llena de Dios. Dice el versículo 11 y 12 que Zacarías queda turbado, pero también queda turbada María Santísima. Enseguida nos vamos a dar cuenta de que la turbación de Zacarías y la turbación de María son muy diferentes, pero el movimiento interno es semejante, la reacción, digamos, ¿no? Aparece el mensaje. En el mensaje que se le da a Zacarías, que está en los versículos ya del 13 al 17, nosotros vamos a encontrar el anuncio de un parto milagroso que se da a una mujer estéril en la línea del Antiguo Testamento. No se le pide el consentimiento, pero sí tiene que aceptar. Por eso el ángel se enfada, ¿no? Esto es la voluntad de Dios. Y tú me vienes a poner aquí impedimentos, pero ¿tú crees que para Dios hay impedimento alguno? Pasa que a veces nosotros, como no tenemos la mente de Dios, razonamos con la nuestra. Y lo que a nosotros nos parece completamente imposible, también se lo achacamos a Dios. Eso es una falta de confianza y de fe. En cambio, lo que se anuncia a María es un anuncio de un parto a una mujer que es virgen. Esto ya es novedoso, esto es novedad. Aquí empieza ya la buena nueva. Y sí se le pide su consentimiento. María tiene que dar ahí el sí. Ante la incredulidad de Zacarías viene un castigo. María no presenta incredulidad, pero presenta pregunta. Es una pregunta que es respondida por el ángel, no con un enfado, entre comillas, ¿no?, sino con una aclaración. Entonces parece que la pregunta de María es oportuna. Dios está contento con esa manera de reaccionar. No está contento con esa manera de reaccionar de Zacarías. Lo que se nos dice de Juan es que estará lleno del Espíritu Santo. Y esa efusión del Espíritu Santo convertirá a Juan en profeta del Altísimo. Jesús es concebido por obra del Espíritu Santo. Vean otra vez la afinidad, ¿verdad? Y entonces no es que la efusión del Espíritu Santo le convertirá en hijo del Altísimo. Es hijo del Altísimo. Finalmente, lo que tenemos es que Zacarías se va del templo y todo aquello de que sale mudo, ¿verdad? Entonces la gente se queda mirada, ¿qué ha pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá visto un ángel? Bueno, todo eso que se comenta ahí, finalmente se nos cuenta cómo se va a su casa, finalmente concibe, y bueno, sucede lo que el ángel le había dicho. María finalmente consiente con unas palabras que superan una respuesta de creer. De creer no simplemente es sí creo, sino es una disposición de alma. Aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y luego no marcha María. El que se marcha es el ángel. María queda en su casa. Bueno, es que María se acaba de convertir en templo y sagrario
del Hijo de Dios, porque Él se vive. Entonces, a partir de ahora habría que ir donde ella. Digamos que aquel templo de Jerusalén, en este sentido, no tiene ya valor. El valor del templo es Jesucristo, ¿no? Y recuerden que de alguna manera el Señor hablará de eso. Este templo lo destruiréis, pero yo lo reconstruiré en 3 días. La gente se creía que era el templo de Salomón y no, era el templo de su cuerpo, Acotai, San Juan. Después de todo este paralelismo, que es una preciosidad, ¿verdad?, vamos a encontrar el nacimiento. Antes viene la visitación de la Virgen, el capítulo 1, y finalmente acaba con el nacimiento del Bautista, que también encuentra su paralelo con el nacimiento del Señor. Es muy bonito, ¿verdad?, leerlo, ¿no?, porque el nacimiento se cuenta en los dos, hay alegría en los dos, hay presentación a los vecinos y los parientes, en el caso de Juan el Bautista, hay la anunciación y visita de los pastores, que son como los nuevos parientes de Jesús, ¿no?, todos los que necesitamos salvación. Está el tema de la circuncisión de Juan el Bautista, también la circuncisión del niño. Hay el cántico del Benedictus, está el cántico del Nundimitis, ¿no?, del anciano Simeón, y finalmente Juan el Bautista que crece y el niño que también crece, el niño Jesús que también crece. O sea que también hay un paralelismo en todas estas escenas del nacimiento. Vamos a ver si recorremos un poquito estas cositas, estos detalles que podemos ir viendo más con lupa acercándonos al texto, por lo menos lo que nos dé tiempo. Yendo a la anunciación del ángel a María, especialmente los versículos 26 y 27, que seguramente es bueno que los tengan ahora delante de ustedes, mirando su Biblia. La narración nos empieza con un dato cronológico, por eso se nos suele decir que Lucas es de los más históricos, se fijaba en estas cosas y como él ha recabado datos, ciertos datos nos los pone ahí y luego nos ayudan bastante, ¿no? Concretamente el versículo 26 se nos dice: en el 6º mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. O sea, el tiempo y el lugar nos está poniendo, ¿verdad?, que es lo más esencial. Claro que sin el relato anterior esto no se entendería. En el 6º mes, ¿de qué? Claro, el 6º mes del embarazo de Isabel. Entonces, esto está situando la anunciación de María en una fecha aproximadamente 6 meses posterior al anuncio que se ha hecho a Zacarías, ¿no? Ahora bien, el lugar donde se desarrolla es Nazaret. Nazaret es la zona de Galilea. Es una región que está, como hemos dicho, abierta a los pueblos gentiles, a diferencia de Jerusalén, a diferencia de Judea. Nadie iba a Galilea si no es por algo de mercado, y normalmente el mercado era hacia Damasco. O sea, era lugar de paso si venía de paso. Por eso recordarán ustedes que cuando se presenta a Jesús, que es de Nazaret, alguien pregunta: ¿Nazaret? Pero es que de Nazaret puede salir algo bueno. Porque es tierra de gentiles, encima ese pueblucho no es como de fiar, y tiene abolengo bíblico, porque es la primera y ya única vez que va a salir de la Sagrada Escritura. A partir de ahí Jesús de Nazaret, bueno, ya va a coger fama por Jesús, no por otra cosa. Entonces está, en cambio, a Jerusalén y a Judea hay que ir por lo menos una vez en la vida, y hay que ir peregrinar, y cuando el niño es mayor de edad hay que ir allá. Bueno, Nazaret y Judea son céntricos. Allí digamos que se desarrolla la escena de la anunciación de Juan el Bautista. O sea que, de alguna manera, es un paso, ¿no? Salimos del templo para llevar la buena noticia a los gentiles, que será ya la misión que hará sobre todo San Pablo, el apóstol de los gentiles. O sea, Dios anuncia las cosas y luego las cosas suceden y tardan en suceder. Dios no tiene ninguna prisa, vive la eternidad. Nosotros andamos siempre con el reloj aquí para allá, estresados y con pastillitas contra el estrés. Pero Dios no tiene ninguna prisa.
A María se le presenta como una virgen desposada que rápidamente nos recuerda a Eva, ¿verdad? Y precisamente en esto han jugado mucho la literatura de los padres y la literatura medieval, porque así como el saludo a María en latín es ave, que creo que todos estos lo conocemos perfectamente, ¿verdad? Cuando la palabra ave le da la vuelta, lo que queda es Eva. Entonces han jugado con este juego de palabras, ¿no? Para recordarnos que María es la nueva Eva, ¿no? Así como San Pablo presenta toda una teología, sobre todo cristológica, de decir que Cristo es el nuevo Adán. Pues ahora básicamente la teología mariana está centrándose en estas expresiones. María, la nueva Eva. Es decir, aquella que es la ayuda adecuada para Jesucristo y que se realice la redención. Bueno, entonces María se presenta como esta nueva Eva que por su obediencia nos va a conseguir lo que Eva pierde por desobediencia. Entonces, el hecho del desposorio de María es una parte integrante en los planes de Dios para salvar el mundo. Esto también lo tenemos que notar. Porque ¿por qué Dios ya no los casó? Esperó que se casaran para... Bueno, todo esto es planes de Dios. Planes de Dios. El ángel viene al encuentro de María, entra en su casa. Es lo contrario de Zacarías, que no está en su casa, está en la casa del Señor, está en el templo. En el Antiguo Testamento, salvo algunas raras excepciones, es el hombre el que siempre tiene que ir al encuentro de Dios y postrarse ante Él. Como por ejemplo en el famoso caso del monte Oreb, cuando Moisés sube hasta el monte. ¿Por qué la zarza no se puso a arder allá a los pies donde él estaba, pastando con sus ovejas, ¿no? Tiene que estar arriba porque tiene que ir donde Dios. Él tiene que hacer como una especie de peregrinación, postrarse, quitarse las sandalias, entender que está en un espacio sagrado. ¿Qué es lo que es un templo? ¿Verdad? Pero a partir del Nuevo Testamento, Dios es el que se hace presente en medio de los hombres. Y Dios entra en nuestra casa, como es la Eucaristía, ¿verdad? Como es el bautismo. Cuando nosotros recibimos el bautismo, tenemos a Dios dentro de nosotros. No es la presencia eucarística, pero es la presencia de la gracia de adopción. Entonces, Dios viene como a nosotros. Y de hecho, lo que vamos a ver en todo el Nuevo Testamento es que el Señor va por aquí, va por allá, va por adelante, va por detrás, recorre todo esto para ir encontrando a la gente y hablándoles. También está indicando algo interesante, que es la salvación ofrecida por Dios y la vocación de María, el papel de María en la historia de la salvación. Porque ella está destinada a algo único y que ninguna mujer va a poder repetir. Ninguna. Es algo exclusivo para ella. Ella va a ser la madre del Redentor. Es evidente que no es algo fomentado y potenciado por ella, sino que es una iniciativa de Dios. Es obra de su gracia y, si quieren, de su misericordia. Bueno, esta Virgen está desposada. Claro, el texto griego es más rico que muchas veces en español, ¿no? Pues suele suceder, ¿verdad? Los matices que aparecen en la lengua materna, digamos, ¿no? La lengua original, cuando se traducen no son tan fáciles de encontrar. Entonces es un verbo que está en voz pasiva, que puede significar o desposarse, puede significar casarse. Porque ustedes saben que en el mundo hebreo estaba esa posibilidad como camino al matrimonio.
De hecho, así se tenía que hacer, pero no necesariamente en el mundo griego. Entonces, el vocabulario griego en ese sentido pues acepta las dos formas, ¿no? Claro, en nuestro caso podríamos decir o que María está desposada o que María está casada. Nos ayuda aquí el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, que es el anuncio a José, que nos lleva a resolver la cuestión a favor del desposorio. Vamos a buscarlo para concretar esta partecita. Entonces es el capítulo 1 y es el versículo 18. Lo interesante es que Mateo no escribe en griego, sino que escribe en hebreo. Entonces, Mateo 1, 18. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José, y antes de vivir ellos juntos, se encontró que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. A ver el versículo 20, por favor. Así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y finalmente el versículo 24, ya que está usted generosa. Despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Entonces queda bastante claro en esta escena, ¿verdad?, que desposada es, ya tienen una promesa, pero no viven juntos, antes de estar juntos. Luego ya nos dice que no tengas miedo de tomar contigo a María, y finalmente José lo hace. Entonces hay una diferencia entre desposar y casar. Entonces ya no tenemos dudas. Lo de San Lucas lo entendemos perfectamente en que estaba desposada. ¿Ven cómo ayuda a tener la Biblia leyéndola desde la Biblia? Entonces, bueno, está ya desposada y finalmente va a casarse. Pero estando desposada es como María tiene el anuncio y se queda embarazada, y estando desposado es como José tiene el anuncio y va a aceptar ser el papá de la criatura, el padre adoptivo, el padre putativo de nuestro Señor Jesucristo. Lo cual pues, nos hace pensar en el tema de la virginidad de María, por supuesto, ¿no? Y que José está llamado a custodiar esa virginidad. Ante todo, el llamado es a custodiar a María. Bueno, María entonces está conservando su virginidad antes del parto. Aquí queda bastante manifiesto. Este varón se llama José y él viene de la casa de David. Nos preguntamos, ¿y María de qué casa viene? ¿Y tiene usted pruebas para decirnos eso? Porque no nos dice, el texto no nos dice de qué casa viene. Sí se esmera San Lucas en decirnos de dónde viene Zacarías, de dónde viene Isabel. Sí nos dice de dónde viene José, pero no nos dice de dónde viene María. Parece, ¿no?, aventuran ciertos escrituristas que si es pariente de Isabel, pues será también de la casa de Isabel, ¿verdad? Por lógica. Pero el texto no dice, ¿y por qué Lucas nos dejó con esta incógnita? Porque todos aparecen con abolengo, ¿verdad? O con la estirpe, porque esto en el pueblo de Israel es importantísimo.
Desde luego no vamos a pensar ahora que María era china, ¿no? O negra, que nació por ahí, ¿no? Evidentemente, porque todo es posible en cualquier película de cualquier vida de María. Pero, claro, hay una intención interesante ahí. Desde luego, el dato de José es muy relevante, porque el Mesías tiene que ser llamado Hijo de David. Y el texto no nos dice que María pertenezca a la casa de David. Importada por el padre, ¿no? Claro, aquí lo que está importando es que José hace de padre adoptivo y le presta tanto, que hasta su propia línea de sangre, porque esto era de sangre. O sea, es tan importante para el Señor la figura de José, que va a ser conocido como el hijo del carpintero y va a ser conocido como el hijo de David, curiosamente. Cosa que no merma a María en ninguna manera, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque de José no tenemos ni una palabra y de María tenemos bellas palabras que, en fin, traen todo un estilo de vida, cuál es el Magnificat, por ejemplo, y el Fiat, ¿no? El tema de la esclavitud. Todo el mundo quiere la esclavitud mariana, pero la primera que es esclava es ella. Ojalá fuéramos como ella, ¿no? Ahora, hay un dato, ¿verdad?, que lo hemos leído antes, ¿no? Vamos a ver. Lucas 1:36, vamos a volverlo a leer. Lucas 1:36. Vamos a cambiar de voz, aunque sea de Biblia de la cual nos fiamos mucho. Me acabo de también que recordamos, ¿no? Que también lo llaman hijo de David, y tú sabes por qué. ¿No? Varias veces, no una. Eso significa que lo reconocían como Mesías. Pero el hecho de que él pueda entroncar con David es por el camino de José. Si no, no es el Mesías. Y ahí cuando le dicen, están A David se le relacionándolo, dice, de tu casa nacerá el Mesías. y lo están relacionando en el momento que le dicen hijo de David con José, ¿sí? Ah, bueno, No se sabe. ahí a lo mejor sería estirar demasiado la cosa. Porque cuando se habla de el hijo del carpintero, no parece que sea precisamente un ensalzamiento, sino que era algo peyorativo, o sea, un hijo de un carpintero va a ser el Mesías. Bueno, al fin y al cabo, Adán es hijo del barro, ¿no? ¿Dónde estamos? Versículo 3. A ver, podemos leer el 36. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, Bueno, ya está en nos el interesa sexto eso nomás, la edad de la Isabel ahora no nos interesa, pero dice tu pariente, ¿no? Isabel, tu pariente. Entonces hay parentesco entre Isabel y María, porque está hablando a María. Entonces vamos ahora al 5, el versículo 5, Doris, si tienes la bondad, tú que estás ahí. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón. Ah, descendiente de Aarón. ¿Quién es Aarón? A ver, no me hablen todos a la vez porque me confunden. Son fantásticas. Y no se sabe quién es. ¿Quién es Aarón? El hermano de Moisés, que él reviste un sacerdocio especial. De hecho, Aarón empieza siendo la voz de Moisés, porque Moisés tenía el problema de ser tartamudo. Aarón era realmente el que hablaba, ¿no? Luego la Biblia nos dice que es Moisés porque ya está todo el rato diciéndolo, y en las películas no queda muy bien que hable Aarón y no Moisés. Pero es el primer, digamos, sacerdote, y de sus hijos. Entonces mira qué interesante, porque claro, si es tu pariente, parece que sea de la familia sacerdotal María, según el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, de la línea de Aarón y de la línea de David. Esas cositas tiene nuestro Señor, ¿verdad? Bueno,
Viene el ángel y saluda. Tenemos el versículo 28. La persona destinataria del mensaje es una virgen. El ángel es enviado a una virgen, una Parcenos. Se afirma expresamente la virginidad de María con esa expresión. San Juan Pablo II, en una de sus catequesis, para que no nos queden demasiadas dudas de interpretación, nos dice: en el relato de la Anunciación, la primera palabra del saludo del ángel, alégrate, constituye una invitación a la alegría que remite a los oráculos del Antiguo Testamento dirigidos a la hija de Sión. Esto es interesante, muy interesante, porque esta primera palabra que aparece, que es Jaire, alégrate, no hay que entenderla como un simple saludito de quien dice buenos días, o qué tal estás, o cómo te encuentras, o cómo te fue. No es simplemente un saludito como de romper el hielo o de educación, sino que San Lucas habitualmente utiliza en su evangelio la forma judía de la paz con ustedes. Eso es normalmente lo que aparece en el evangelio de San Lucas. Aunque en el lenguaje en el lenguaje griego coloquial se utilizara esa terminología jaire, pero claro, San Lucas, cuando utiliza saludos, no usa el jaire, solamente lo reserva para este momento. Entonces algo tiene que decir. Por eso el Papa subraya este tema, ¿no? Este tema de esa alegría. Cuando nosotros buscamos Sofonías 3, 14, 17, y eso de buscar es literal, lo buscamos en este momento. Sofonías 3, 14, 17. Miren que en su Biblia existe un libro que se llama así, Sofonías. ¿Ah? Está para adelante, para atrás, para el medio, para la derecha, para 3/4. ¿Quiere que le diga la página exacta? Pues abra su índice, que seguramente lo tiene, y lo encontrará. Podría andar así, es de los profetas menores. A veces los ponen antes del Nuevo Testamento, otras veces no los ponen tan cerca del Nuevo Testamento. Ya depende cómo está estructurada cada Biblia. Pero es el antiguo. ¿Qué? Es el antiguo. Sí. Grita alborozada Sión. Muy bien, sí. Lanza clamores Israel. Lo primero que ha dicho, porque nos interesa ese título. Grita alborozada Sión. Ah, Sión dice y no más. Oh. Lanza clamores Israel. Celébralo alegre de todo corazón. Para derramar sobre ustedes mi furor, todo el ardor de mi cólera, porque el fuego de mi celo devorará la tierra entera. Ciudad de Jerusalén, que Yahvé ha anulado tu sentencia, ha alejado a tu enemigo. Yahvé, Rey de Israel, está en medio de ti. Esa frase nos interesa. Ya no temerás más mal alguno. Aquel día se dirá a Jerusalén: no tengas miedo, Sión, no desfallezcan tus manos. Yahvé, tu Dios, está en medio de ti, un poderoso Salvador. Exulta de gozo por ti, te renueva con su amor, danza por ti con gritos de júbilo. Hasta ahí llega. Normalmente la traducción buena, exacta, es lanza gritos de júbilo, de gozo, hija de Sión. Porque el título de hija de Sión es un título muy noble, curiosamente para una mujer en Israel. Porque normalmente los títulos vienen para los varones, ¿no? Porque ellos llevan la línea, ¿no? La descendencia, ¿no? Pero acá se hace mención de una hija de Sión. Y hace referencia todo el tiempo, alégrate, ven, el jaire aparece aquí.
Claro que estamos en el mundo hebreo con expresiones hebreas, ¿no? El Papa nos hace referencia a este punto. Incluso dice, no tengas miedo, que es algo que le dice también a María, ¿no? O sea, relacionamos las frases y uno dice, ¿será casualidad? ¿El ángel busca casualidades? ¿O busca que nos demos cuenta de algo que está sucediendo ahí? Especialmente María, que tiene todo el Antiguo Testamento en su cabeza como cualquier buen hebreo. Todo hebreo justo tiene el Antiguo Testamento en su cabecita, ¿no? Y entonces nos dice, Yahvé está en medio de ti. El Señor está contigo. Fíjense el paralelismo que hay, ¿no?, entre esos anuncios del profeta Sofonías y este momento que está viviendo ella solita en su casita, porque ahí no hay ni fotógrafos, ni... A lo mejor había algún gusanito por una esquinita. Y hay varios pasajes más de otros profetas, como Joel y como Zacarías, ¿verdad? Pero, sobre todo, cuando se hace referencia a la profecía de Jesús que entra el Domingo de Ramos, que es lo de Zacarías, se vuelve a hablar de la hija de Sión, que se alegra y se exulta porque ya está en medio de ti. Entonces, en todos estos casos se trata de una invitación a esta hija de Sión para que se alegre porque llegan los tiempos nuevos, llegan los tiempos mesiánicos. Y entonces la invitación se concretiza más. Tienes que dar la bienvenida al Rey que llega. No hay mejor bienvenida que tirarse a los pies porque es Dios y que creer en su palabra. Precisamente nuestro Señor va a encontrar mucho impedimento porque la gente no quiere acoger su palabra. Quiere acoger sus milagros, pero su palabra, eso es otra cuestión. Entonces María Santísima, ¿cómo acoge? Con su palabra, que su palabra se cumpla en mí. Y yo soy la sierva, que es lo propio de alguien que sirve al Rey. Y eso que ella acaba de ser constituida madre. Soy tu madre, me tienes que hacer caso. Pues mira, la Virgen Santísima empieza diciendo, me pongo a tus pies, hijo. Esas son las paradojas del Evangelio. Pero qué intuición de esta mujer tan profunda, ¿no? ¿Quién le da esta sabiduría? El ángel del Papa Juan Pablo II, esto lo resalta mucho, es una enseñanza muy de él, cuando dice que, curiosamente, no llama a María por su nombre. ¿Será que no lo sabía? ¿Será que se le olvidó? Era un poquito ya... Como están viejitos, los ángeles son viejos, ¿no? Tenía algo de África. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Cómo era que se llamaba, no? Claro, evidentemente tampoco tiene una intencionalidad todo eso. Y el nombre que le pone es, como hemos señalado antes, Quejaritomene. O sea, para el ángel, María es lo mismo que llena de gracia. Llena de gracia. El Papa Benedicto XVI, en una homilía que tuvo él, trae un texto de San Agustín, y San Agustín predicando, dice esto: a ver, ángel, dime, ¿por qué ha sucedido esto en María? La respuesta es, alégrate llena de gracia. Entonces el ángel lo que hace es presentar el estado en que se encuentra, más que simplemente decir un nombre. Claro, yo cuando llego a casa de alguien y digo, hombre, mira, Sofía, qué bien, ¿no? ¿Cómo estás, no? Claro, yo te pregunto cómo estás, porque no adivino. Pero el ángel pasa directamente al estado de no estás en pecado, estás llena de gracia. Pero lo normal es encontrar una criatura que con las consecuencias del pecado original está en pecado. Y como todavía no había el sacramento de la penitencia ni del bautismo, esto es lo admirativo de este momento. Lo admirable de este momento es eso. Ella es agraciada.
Favorecida en este sentido leen mucho los protestantes, incluso algunos católicos. Seguramente en la Biblia de aquí de esta señora de rojo aparece ese titulito. Muy favorecida. Por eso no leo. Bueno, es la perspectiva, digamos, de verlo simplemente como haber sido elegida o ha sido predestinada, ¿no? Como un don especial, ¿no? Que se recibe, como si fuera un profeta más, algo así, ¿no? O una mujer especial del Antiguo Testamento, ¿no? Pero claro, ontológicamente lo que nosotros vemos es que el ser de María ha recibido la gracia como un regalo del cielo, algo que tampoco es mérito de ella. Pero claro, también es cierto que eso es así porque ella ha sido elegida y destinada para ser madre de Cristo y no es una improvisación que hace el Señor. Desde antes de todos los siglos, porque ustedes ya saben que en el Génesis 3:15 ya se anuncia que habrá una mujer que sí le pisará la cabeza a la serpiente. La serpiente le dará algún rasguño, pero la serpiente quedará herida de muerte. Ella y su descendencia. Digamos que esta es la visión católica. La visión católica. Y esto es lo que nos dice el Papa San Juan Pablo II. En su encíclica Redemptoris Mater, en el número 10, nos dice: el hecho de que el mensajero celestial la llame así confiere al saludo angélico un valor más alto. Es manifestación del misterioso plan salvífico de Dios con relación a María. La plenitud de gracia indica la dádiva sobrenatural de la que se beneficia María porque ha sido elegida y destinada a ser Madre de Cristo. Entonces, llena de gracia es el nombre que María tiene a los ojos de Dios. Qué interesante porque cuando María llega al cielo dicen, ahí llega la llena de gracia. El ángel, según la narración del evangelista San Lucas, y el Papa lo usa incluso antes de pronunciar el nombre de María, poniendo así de relieve el aspecto principal que el Señor ve en la personalidad de la Virgen de Nazaret. Llena de gracia es la manera correcta de traducir quejaritomene. Bueno, muy bien. El Señor es contigo, el Señor contigo, directamente. Por estar junto a la expresión de llena de gracia, parece que deba entenderse como una afirmación y no como un deseo. Un deseo que el Señor esté contigo, en ese sentido, ¿verdad? Bueno, se adivina que Dios está con la Virgen María porque por ella se realizarán las grandes predicciones que van a hacer posible aquello que se anunció en Isaías. El Emmanuel llega, el Dios con nosotros. Y lo interesante de esa profecía es que la primera vez que Dios está con nosotros es en el seno de María. De manera que, como decíamos al principio, ¿no? Estos días que María estaba, pues va a la fuente, se encuentra con sus vecinas, ya el Emmanuel está ahí. Aunque sea muy microscópico, se está recién desarrollando, es un embrión, ¿no? Pero el Emmanuel ya está ahí. Ya está ahí. Entonces, qué bonito es eso, ¿verdad? Qué bonito pensar la influencia de María. Es una doble afirmación, porque llena de gracia equivale al Señor está contigo, o sea, está lleno de Dios. Bueno, pero no siempre que el Señor está con nosotros, necesariamente nosotros podemos estar en gracia. En ella es pleno. En ella. Y también coincide en nosotros, ¿no? También. Pero hay muchas presencias del Señor que pueden estar a mi lado, amparándome, dando una gracia para que yo me ponga en gracia, por ejemplo, si estoy en pecado, ¿no? Pero ya, primero estar en gracia y luego el Señor está contigo, tiene una secuencia interesantísima. Es la que el Papa nos quiere hacer. O sea, no es simplemente un qué bien te tocó, ¿no? Por fin, ya eligió a la Madre de Dios, ¿no?
no simplemente eso, te ha concedido a ti el favor o el privilegio. No, es que estás llena de gracia. Es una realidad. Es una realidad ontológica. Así como nosotros, en nuestro ser, cuando llegamos a este mundo, estamos con el pecado original, María, cuando llega a este mundo, en su ser está en gracia. Y como ella lo hace presente, pero de qué manera tan silenciosa, tan cauta, ¿no? Tan humilde y realmente tan esclava, porque es lo que quiere el Señor. Padre, si está llena de gracia, está en el seno de la Trinidad. Uno dentro del otro y el otro dentro del uno. Y vive eso. Sí. No lejos estaría San José de ese asunto, ¿eh? Solo que de San José no tenemos esta constancia bíblica porque no se necesita. No se necesita. No es relevante para toda la revelación que viene después. Pero claro, ¿quién está digno de cuidar a la llena de gracia si no está de alguna manera, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Bueno, yo quisiera resaltar aquí 4 cositas y con esto terminamos el día de hoy porque ya es la hora de terminar. En primer lugar, es que la misión es una iniciativa de Dios. Esto siempre es la gracia, un don de Dios, como todo lo que nos viene de Él. Segundo, es dirigida a uno que ha sido elegido como mediador para la salvación. O sea que ya quedará, ¿verdad?, como prototipo de cómo se va a realizar siempre la salvación. ¿Por qué me tengo que confesar con los curas? Es que si haces esa pregunta no has entendido nada de la Biblia. El Señor quiere mediaciones. Tercero, ese llamado o esa persona llamada es invitada a dar su libre consentimiento. Si hubo libertad para el pecado, también tiene que haber libertad para entregarse a Dios. Uso de esa libertad. Y curiosamente, no parece que sea esto tan beneficio para esa persona, que lo es, ¿no?, sino para el pueblo. Es para beneficio de todos nosotros. Por eso no será nada extraño que nosotros la llamemos madre. Claro que no nos debemos atrever a llamarla si el Señor no nos ha dado permiso, pero como nos lo ha dado, es lógica consecuencia. Es lógica consecuencia. Bueno, pues como les decía, ya se nos acabó el tiempo, entonces el año que viene, cuando toque la encarnación y si cae el lunes, pues continuaremos con estas lecciones. ¿Qué les parece? ¿Qué significa ave en latín? Ave María, ave. Ave. Ave es la traducción de Jaime. En realidad se suele decir más salve. Salve. Salve y ave eran saludos muy propios en el mundo latino. Muy populares, ¿no? Entonces Jaire también es un saludo muy popular en el mundo griego. Lo que pasa es que el Papa nos hace caer en la cuenta de que aquí tiene un tono muy especial. Y sobre todo porque San Lucas solo lo utiliza para este momento. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorioso Patriarca San José, Ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, Ruega por nosotros.